muchas gracias. Aunque no crean, es la primera vez que vengo a Jaya y curiosamente en forma paralela a todos estos años he llegado a considerar que la sociología es una rama de la literatura, y desde esa perspectiva me ha parecido oportuno compartir con ustedes algunas lecturas mirando a personajes que no suelen figurar, digamos, en el canon de los estudios propiamente literarios, mirando a autores como críticos literarios, siendo que propiamente en realidad su ámbito ha sido más el ámbito de la lucha política o el ámbito de una suerte de ostracismo, de soledad crítica, y que han dejado una obra considerable y sobre todo muy controvertida. Entonces, desde ese punto de vista, quiero de algún modo refrescar algunas ideas para proponer una crítica a ciertas corrientes modernas de la decolonialidad que ignoran la larga genealogía que tiene la preocupación sobre el hecho colonial en países como el nuestro, ¿no? Y se produce un fenómeno de extractivismo intelectual y conceptual que refuerza estas formas colonizadas del conocimiento que de alguna manera todavía campean en nuestras universidades, ¿no? Para ello entonces voy a referirme a algunas formas peculiares de estos autores de hacer crítica literaria y crítica política y social en sus respectivas épocas. A diferencia, por ejemplo, de Tamayo, Reinaga ha prestado una atención muy cuidadosa a los personajes de la inteligencia boliviana, cuya vida y obra desmenuza en sus primeras obras indianistas, El indio y el cholaje boliviano y La inteligencia del cholaje boliviano. Pero al hacer la crítica literaria de estos autores no se fija solamente en los pensamientos ni en las cosas que transmiten a través de los libros, sino también observa los gestos, los modales, las fachadas, observa y evalúa sus opciones políticas, sus vaivenes en torno al poder. Un párrafo de una descripción que hace de Costa Durrels puede ser ilustrativo de esto. Cielo límpido, sol resplandeciente del mediodía, el prado de la ciudad de La Paz rebulle de gente, hay hervor de indios de poncho y luchu, indias de axu y ojota, cholas de pollera, manta y zapato, caballeros de cuello y corbata y birlochas vestidas y pintadas a la europea. Cruza en medio de esta gente un gringo con su hermoso perro. El animal acesa, quiere correr, pero el dueño lo contiene por la cadena. Entre el animal y el gringo hay pugna, llaman la atención el petrimetre por su sombrero y abrigo de gabardina inglesa, pulsera de oro y anillo con enorme rubí, el perro zoro por el brillo de su pelaje, fino collar y cadena de reluciente plata. El gringo no se fija en nada ni en nadie. Su indiferencia respecto a las cosas y a la gente de esta tierra es absoluta. Bolivia no existe para él. Y sin embargo, oh paradoja, este gringo es nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Bolivia. Esta introducción precede al largo y minucioso análisis de la obra de Durrels, que entreteje con citas, con fragmentos biográficos, con descripciones densas como la que antecede, y a través de ello construye un relato completo y complejo del personaje humano como autor, o del autor como ser humano. La lectura que hace de dos textos es muy reveladora. Él compara Tierras Hechizadas y Félix Avelino Aramayo, que si bien fueron escritas, la primera publicada en francés en 1931, en realidad la traducción al castellano salió casi junto con Félix Avelino Aramayo en Buenos Aires en 1940,
Tierras Hechizadas, y Aramayo en 1942. Entonces él, Reinaga, simplemente yuxtapone dos fragmentos y con ello hace toda una alegoría de lo que él considera este intelectual colonizado. Tierras Hechizadas es una novela de protesta contra el gamonalismo feudal. Acusa a los Pedro Vidal, que hacen gemir a Bolivia bajo un régimen de ferocidad y de inconcebible injusticia social. Condena aquel sistema donde los Vidal son dueños absolutos no solo de la riqueza del suelo, sino de las mismas vidas humanas. Y dos líneas más tarde, y ahí viene Félix Avelino Aramayo, que es todo lo contrario de lo que sostiene Tierras Hechizadas. La biografía de Aramayo es una alabanza, incienso y glorificación de un Pedro Vidal de carne y hueso. Si aquel es un abominable monstruo, el Pedro Vidal de Huanchaca es la virtud andando. Si aquel es la maldad cavernaria, este es un gran carácter, un corazón, un señorío. No puede haber evidencia más clara del doble discurso del cara colonizado que ese texto, que le sirve de antesala a Reinaga para un juicio lapidario del personaje público. Y este maestro representante de la cultura de un pueblo cuya sangre no está en su sangre ni su alma en su alma, viola la única ley de la gente de pluma y pensamiento que su vida, su existencia y su personalidad confirmen su palabra y su enseñanza. Este análisis integral, ético, estético y político de Costa Durrells es una muestra de la agudeza de Reinaga para descubrir la trama de la colonización del alma colectiva que de alguna manera producen y reproducen sus intelectuales. Los ahora de moda de coloniales y postcoloniales no creo que logren ver con tanta profundidad el ethos del intelectual colonizado como lo hiciera Reinaga y también Tamayo, Almaraz, Zabaleta, etc. Yo he querido también pensar que la misión del pensamiento y de la creación literaria son formas de conocimiento que son especialmente necesarias en momentos de peligro. Y yo creo que estamos viviendo una profunda crisis de sentido, una crisis civilizatoria, una crisis moral, y prolifera la dispersión, yo creo la confusión, la multiplicación de demandas poco claras, las ominosas predicciones de crisis económicas, etcétera. Y de alguna manera esto me lleva, a partir del presente, a preguntarme qué puede hacer el trabajo intelectual, el trabajo de pensar, el trabajo de escribir en una situación tan compleja y tan tremenda, yo creo, que como la que estamos viviendo. Entonces yo pienso que hay como una capacha, un presente confuso y enmarañado, que no nos permite pensar, porque el colonialismo no es solamente una heterogeneidad, un abigarramiento informe, caleidoscópico, o una disyunción que es necesario superar, sino también es una estructura de dominación que normaliza y totaliza, y además crea formas de pedagogía que se implantan en los cuerpos. De esta manera, en este mundo abigarrado, evidentemente hay sintagmas, hay fragmentos que son escondidos, reprimidos y negados. Y esto crea una serie de desmemorias y de fisuras en las subjetividades colonizadas, que se expresan en esa mezcla de humildad y soberbia, de yunquerío y megalomanía que observamos en el día a día del proceso de cambio boliviano. Cada alma de las capas dirigentes plurimulti parece estar marcada por memorias y pulsiones inconscientes. La vergüenza y el odio por el abandono paterno o la pobreza, la envidia de riqueza y fama, la tendencia al ocultamiento y la mentira, y la admiración ilimitada por el otro, por el exitoso,
empresario, científico o banquero, sea chino, yanqui o francés. Pero además, como las élites políticas no funcionan colectivamente, sino como conglomerado de entidades corporativas, surgen las competencias intestinas por el poder y se hace visible el nexo del Estado con los flujos de formación, apropiación y competencia entre capitales mundiales. Se entiende entonces los mecanismos por los cuales el abigarramiento en negativo que representa la cultura pachuima de las nuevas élites puede ser visto como el polo opuesto del abigarramiento cheje que practicamos y vivimos en comunidades diversas, algunas territorialmente muy grandes como el Tibnis, o otras más pequeñas y locales. En todas ellas se realizan reflexiones y prácticas heterogéneas y se comienza a dar vida a otros deseos de futuro, a otras lecturas de la realidad. Pero quizás las disyunciones y dilemas que se viven todavía nos dicen que estamos en un tiempo nebuloso y que solo podemos vislumbrar hipotéticamente escenarios de resolución de la crisis, pero también quizás aferrarnos a la posibilidad de inventar la esperanza.